Uno de ellos va a ser el ánodo, otro el cátodo. Este es el principio, por supuesto, de la protección catódica. Pero vamos a ver lo que ocurre. En este caso tenemos la red de tuberías de distribución de gas en la ciudad de Caracas. Cuando llega frente a una casa o un domicilio, se conecta una tubería de cobre, y es la de cobre la que va por el suelo y penetra en la casa. ¿Por qué se usa cobre? Porque el cobre es muy resistente a la corrosión en suelos y además son tuberías pequeñas, muy fáciles de instalar dentro de las paredes. En cambio, la tubería de acero es mucho más económica para las grandes longitudes de la distribución de gas en una ciudad. El problema es que aquí estamos formando una pila. Y en esta pila la tubería de cobre va a ser el cátodo. Significa que es la zona, el material más resistente que no va a sufrir corrosión. Pero este efecto de pila va a ser muy dañino para la tubería de acero, que va a ser el ánodo y se va a corroer rápidamente. ¿Cómo se evita este problema? Bueno, tal como lo vimos en el video anterior, vamos a usar un aislamiento. Para ello se va a conectar una brida o flange en inglés y se conecta la tubería de cobre a la tubería de acero a través de ese dispositivo. Y allí se coloca un aislamiento que representamos aquí, de modo de romper el efecto de pila. Bien, vamos a otro caso. Las torres de comunicaciones son torres de este tipo, delgadas, muy altas y sujetas mediante tensores, como lo ilustramos en este esquema sencillo. Muy bien, hace unos años atrás en Estados Unidos comenzaron a caerse algunas de estas torres y empezaron a estudiar el problema. Y el problema, para entenderlo, lo vamos a ver aquí, en este detalle. Sucede que en una torre puede caer un rayo en la parte superior y hay que descargarlo al suelo. Por ello, se instala un sistema de puesta a tierra, que en general son barras de una aleación de cobre conocida como copper weld. Y esto se conecta a los diferentes tensores, de modo que por cualquier lugar va a descargar. Originalmente el sistema es así: el anclaje de acero que sostiene los tensores está agarrado a una base de hormigón o concreto que está por encima del suelo, de modo que hasta aquí no hay problema. Con el viento, la lluvia, el peso de la base de hormigón se va hundiendo y se llega a esta situación. Aquí el acero está en contacto con el mismo suelo que la aleación de cobre. Y si el suelo es conductor, es corrosivo, se va a producir corrosión precisamente en el acero, porque el cobre es mucho más noble. Y esto ha llevado a la rotura y a la caída, por supuesto, de estas torres. ¿Cómo se resuelve esto? Muy sencillo. Se conecta un ánodo de aleación de magnesio directamente al elemento que sujeta los tensores. De esta manera el ánodo protege la estructura de acero. Estamos haciendo una nueva pila donde el ánodo ahora es la aleación de magnesio que hemos instalado, y el cátodo que va a estar protegido, la barra de acero. Vamos ahora a una industria cervecera en donde tuvimos la ocasión de asesorar en problemas de corrosión hace años atrás. Y esto es una pasteurizadora de cerveza de acero inoxidable, pero que vino con los pernos o tornillos de sujeción de las tapas de acero al carbono. Aquí también se forma una pila galvánica donde los pernos o tornillos se corroyeron, se oxidaron muy fuertemente. Entonces, allí dos exalumnos de nuestros cursos que estaban trabajando en esa oportunidad colocaron unas arandelas aislantes entre ambos materiales y lograron resistir suficiente tiempo hasta que llegaron los pernos de acero inoxidable como corresponde.
Vamos a otro caso interesante. Esta es la Plaza Altamira, un eje turístico de la ciudad de Caracas desde hace muchísimos años. Esta plaza originalmente tenía este obelisco con 3 platos de fuentes muy bonitas que se encienden de corrosión en buque. Casos de corrosión. A lo largo de la vida profesional uno se va encontrando con casos particulares. Un eje turístico de la ciudad de Caracas desde hace muchísimos años. Esta plaza originalmente tenía este obelisco con 3 platos de fuentes muy bonitas que se encienden de colores en las noches. Cuando el metro de Caracas se construye en los años, a comienzos de los años 70-80 aproximadamente, las plazas públicas en donde se instalan estaciones se convierten en una imagen del metro. Por ello, en la Plaza Altamira, el metro de Caracas, un metro que en su momento fue muy moderno, con aire acondicionado, muy bien diseñado, creó en la Plaza Altamira una gran piscina de agua que dentro de la estación se convertía en una pequeña cascada muy bonita. A los pocos meses de inaugurado, el agua comenzó a salir de un color rojo típico del óxido de hierro. Nos tocó evaluar el sistema, nos encontramos entonces con el diseñador original, un experto en estos temas. Todas las tuberías y materiales que iban en contacto con agua iban a ser de bronce para evitar el problema. Lamentablemente, cuando se construyó, el contratista de instalación no conseguía todos los materiales. Aquí tenemos un ejemplo. Esta tubería que está sumergida tiene el problema que los tornillos o pernos eran de acero al carbono y por supuesto ahí se corroía fuertemente. Otro caso interesante, uno de los más graves, la tubería toda de bronce, media brida o flange era de bronce y la otra media brida era de acero al carbono, lo mismo que los pernos. Bueno, esto con el correr del tiempo llevó a la destrucción de la brida. Aquí sacamos una de esas medias bridas de acero. Se puede ver como a los pocos meses de inaugurada la fuente ocurrió esto. Por supuesto ya fue reemplazado en su momento y este problema se solventó. Vamos a conocer ahora un buque que ya está hace años fuera de servicio, perteneciente a la flota de barcos o de buques de Venezuela. Independencia 1, Independencia 2. Este es el Independencia 1. Podemos ver en la cubierta la cantidad de tuberías y estructuras que hay. Y vamos a ver algunos detalles mostrando la fuerte corrosión que sufren estos buques. ¿Por qué razón? Porque cuando navegan en mar abierto el oleaje salpica, cubre completamente la parte superior, la cubierta, y este es el resultado. Pero estamos aquí para ver una pila galvánica, y la pila galvánica es esta. Estos son buques petroleros. Estos son los volantes que al girarlos se abren o cierran las puertas que unen las bodegas del barco. Quiere decir, esto no puede fallar porque de lo contrario el buque quedaría inactivo. En consecuencia, esto se fabrica con un eje de acero inoxidable 316 que resiste la corrosión en ambiente marino. De modo que, aunque el resto de la estructura esté muy corroída, muy oxidada, el volante va a seguir girando porque el eje resiste la corrosión. Bueno, ¿por qué no lo hicieron todo de acero inoxidable? Porque este tipo de estructura está conectada directamente, soldada a la cubierta del buque, que es de acero al carbono. No se puede hacer todo el buque de acero inoxidable. Vamos a ver un caso extremo. Nos tocó evaluar, inspeccionar una empresa que estaba instalando un sistema de tubería de gas.
Y aquí vemos el desastre que habían hecho. Tubería de cobre, conector de acero, después otro conector de bronce, acero galvanizado y finalmente plástico PVC, cloruro de polivinilo. Por supuesto, esto se mandó a eliminar, se llamó a la empresa de gas para que suspendiera la empresa que estaba instalando porque no tenía los conocimientos necesarios. Y vamos a completar esta parte de pilas galvánicas con el caso especial de una falla ocasionada por la soldadura. Cuando se sueldan dos partes metálicas de tubería, como en este caso, si bien se trata que los materiales sean lo más parecidos posibles, la soldadura es un material que se aplica por fusión, mientras que la tubería fue fabricada de otra manera. En consecuencia, expuestos al ambiente corrosivo, a la humedad y a la lluvia, la soldadura se convierte en la zona anódica y es la que se corroe más rápido. También la influencia del viento es importante. Aquí estamos en una planta frente al mar. Podemos apreciar cómo del lado que el viento marino incide sobre esa tubería vertical se produce fuertemente la corrosión. Y vamos a completar este video con errores de diseño. Todos estos son casos reales. Esto es una casa donde el jardín está en la parte exterior, hay una reja y está el interior en la sala. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo una corrosión muy severa debido a que el agua que se echaba en el jardín y la lluvia que caía penetraba por debajo de la reja y producía corrosión. Y aquí tenemos detalles del estado en que se encontró esta reja. Otro detalle mostrando el avanzado estado de corrosión. Bueno, y aquí se reparó, se le aplicó un fondo anticorrosivo, se pintó con 3 capas como corresponde de esmalte. Y aquí, para resolver el problema y que no volviera a producirse, se aplicó una masilla justamente debajo de la reja, sellando la grieta o la hendidura para evitar que el agua penetrara. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso? ¿Me suena familiar todo? Sí, qué interesante. Sí, que bastantes cosas. Esa conexión que hacemos a veces de PVC, bronce, galvanizado y cobre, ¿verdad? Parece tan común. Muy bien. Y, bueno, si gustan, demos 10 minutos y continuamos el proceso. ¿Nos parece? Gracias, Inge. Muy bien, de acuerdo. Como pudieron notar, la corrosión, pues, eh, y lo comentaba al inicio, está presente en muchas áreas que nos rodean, en áreas muy sencillas como los domicilios o en todas las industrias, y tiene diferentes formas de manifestarse, puede presentarse en función del ámbito donde esté involucrada o bien también de acuerdo al proceso por el que ha pasado esa pieza. Eh, en consecuencia de eso, pues tiene una gran repercusión económica a nivel mundial, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algo de esto. Los costos asociados a la corrosión de los metales se pueden considerar desde dos puntos de vista. El costo que tiene sobre las naciones la corrosión propiamente dicha,
y el costo de las medidas y técnicas de prevención empleadas para evitarlo. Es decir, que por un lado la corrosión hace que se pierdan muchas cosas, cuestiones físicas, metales, pero adicional, pues también hay un costo asociado a la prevención que se emplea para tratar de evitar que eso suceda. Y algunos estudios que se han realizado sobre el impacto económico que tenía la corrosión en varios países llegaron a la conclusión, en todos ellos, que los costos asociados a la corrosión eran muy elevados, suponiendo incluso de un 3 a un 5% del Producto Interno Bruto de un país, que es un valor bastante alto. No sé qué opinan ustedes de esto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este costo? ¿Cómo lo ven? ¿Es impactante? ¿No les hace ruido? No, a nadie. Probablemente hay algunos productos en nuestro país que no lleguen a ese nivel de generación de Producto Interno Bruto. Y sin embargo, pues es un valor bastante alto. Sobre todo si lo vemos a nivel mundial, es bastante impactante también la cantidad de dinero que se puede perder derivado de este fenómeno. Un estudio del 2016 elaborado por la National Association of Corrosion Engineers, o NACE, o NACE, como ustedes le quieran decir, de Estados Unidos, se estima que el costo mundial de la corrosión es de unos 2.5 billones de dólares, lo que equivale de forma aproximada a un 3.4% del Producto Interno Bruto Mundial. Aquí hay varias cosas que comentar. La NEIS o la NACE, pues es una entidad bastante reconocida a nivel mundial, relacionada con los estudios de la corrosión y de los métodos de prevención y control. Este estudio, pues, es el último que se hizo, no hay un estudio más reciente. Hay algunos esfuerzos aislados, digamos, pero no centrados directamente en la corrosión, pero que hacen referencia a valores muy, muy significativos también. Sin embargo, este es el más respaldado y pues una base científica, de verdad, y sobre todo que está desarrollado por esta institución. Vean, es una gran cantidad de dinero que está ahí perdida, derivado de estos fenómenos o de este efecto de la oxidación y en consecuencia de la corrosión. En dicho estudio se determinó también el ahorro que se lograría si se emplearían buenas prácticas para implementar técnicas efectivas de prevención y protección frente a la corrosión, que podría estar entre 375 a 385.000 millones de dólares, lo que representan del 15 y el 35% de los costos asociados a la corrosión. Es decir, que de este valor total de 2.5 billones se le aplica un 15% y pues el valor estaría por acá, ¿verdad? Es decir, que todo eso que podemos ahorrar esta cantidad, ¿verdad? Probablemente alrededor de esa cantidad, si se invierte este valor. No sé qué opinan de ese impacto, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven como un Tal vez negocio? vale la pena mencionar, perdón, Sí, le escucho. no sé si alguien iba a tomar la palabra. No, adelante, ingeniero. Sí, tal vez vale la pena mencionar en los planes de mantenimiento, los manuales de los equipos a veces no traen esta parte de protección, de
volver a pintar el equipo, a esa parte me refiero, volver a tratarlo para darle más vida útil. Esa parte los manuales no lo incluyen y a veces cometemos ahí, de título personal lo digo, temas de cargar a los sistemas, el plan de mantenimiento y estas partes no están, entonces a veces no se contemplan desde una planificación. Y a veces ya se hacen cuando ya está avanzado el tema de la corrosión. Yo creo que es bueno contemplarlo en los planes de mantenimiento para ir manejando un presupuesto y alargando la vida útil del equipo, ¿verdad? Correcto, excelente, ingeniero. Gracias por el aporte. Ciertamente así es. Creo que a todos nos ha pasado, nos sigue pasando y probablemente nos pasará. Un tanto por desconocimiento y otras veces por la forma en la que se considera que el mantenimiento sigue siendo un gasto y no una inversión dentro de los activos de la industria, ¿verdad? En la medida que nosotros nos profesionalicemos y llevemos toda esa capacidad técnica teórica a nuestra industria guatemalteca, pues seguramente vamos a mejorar. Y este es un aspecto muy importante para poder mantener la vida útil de nuestros activos o darles un mayor tiempo de vida útil. Gracias, señor. Ciertamente necesitamos desde el inicio considerar esa parte, ¿verdad? Pintar la máquina, por ejemplo, ¿verdad? Que es un costo que probablemente no sea muy elevado, pero que generalmente no lo tenemos en cuenta. Bueno, los autores del estudio recalcan que tanto si es una tubería, un avión, una planta de tratamiento de aguas o el puente de una autovía, el control y la prevención de la corrosión es esencial para evitar sucesos catastróficos antes de que sea demasiado tarde. En, en algunas sesiones, algunos compañeros han hablado y otras cosas que yo me he enterado, eh, precisamente por estar ligado siempre a la industria, ¿verdad? En una empresa, pues se cayó una chimenea de una caldera bastante grande. eh, en la época de más viento, ¿verdad? Sin embargo, no era precisamente por el viento que esto falló, sino que básicamente había una corrosión ya importante que nadie le había prestado especial atención hasta que sucedió eso. Afortunadamente no, hasta donde yo tengo entendido, no hubieron pérdidas lamentables, pero sí pérdidas materiales y todo el proceso se tuvo que detener precisamente por ese problema. Hay también algunos casos donde han explotado algunos tanques o calderas, donde precisamente se ha tenido evidencia de que, bueno, posterior al incidente, pues se ha tenido la evidencia de que ya había una degradación del material producto de la corrosión. Y probablemente hay muchos casos que ni siquiera nos enteramos, ¿verdad? Porque no le prestamos atención, pero sin lugar a dudas ha causado muchos accidentes probablemente. No sé si alguien ha visto de primera mano algo similar a eso o algún accidente relacionado con la corrosión. Quisiera compartir, al menos como anécdota, no evidenciando obviamente el lugar, sino que la situación nada más. Bueno, si no, no hay ningún problema. Pero sepan de que puede ser tan catastrófico como para alcanzar la pérdida de vidas humanas también. Bueno, aquí en esta misma tabla hay una muestra por área, digamos, o por regiones económicas ya separadas y en porcentaje, ¿verdad? Está Estados Unidos, está la India, la región europea, el mundo árabe, China, Rusia, Japón, el área de los 4 países más importantes de Asia, ¿verdad?
y el resto del mundo. También hay un valor ahí importante también, donde seguramente estamos nosotros en una porción bastante pequeña, no porque seamos pequeños como país, que lo somos también, ¿verdad? Pero probablemente nuestra industria no esté tan desarrollada como en otros países del mundo. Sin embargo, tenemos problemas de corrupción, seguramente. No sé quién ha ido al puerto recientemente, en la autopista que se está reconstruyendo. ¿Vale? Del lado de retorno, digamos, cuando se viene del puerto hacia Escuintla, hay una serie de postes metálicos que se ve que tienen presencia de corrosión, no sé si los han notado. ¿Vale? Les comento, probablemente más adelante hagamos referencia a eso nuevamente. Pero bien, finalmente la cantidad en millones de dólares pues es bastante significativa y pienso que hay una buena oportunidad ahí de aprovechamiento de la profesión. Bueno, sin embargo, más allá de los costos directos de la corrosión están los costos indirectos relacionados a la pérdida de eficiencia y productividad y los problemas de seguridad y salud asociados a la corrosión, perdón. Es decir, el tema de la corrosión como tal es un problema. Sin embargo, todo lo que repercute o lo que genera derivado de las pérdidas que genera la corrupción, pues también son significativas. Obviamente, en nuestras industrias, pues buscamos productividad y eficiencia y eventualmente se pueden ver afectadas por un tema de corrupción no controlada. ¿De acuerdo? Veamos este video. Nuestra Tierra está rodeada de una atmósfera que contiene oxígeno y vapor de agua, que es lo que provoca la corrosión. Se puede condensar el vapor de agua en una superficie fría. También se puede condensar el oxígeno, convirtiéndolo en líquido si se enfría el aire a una temperatura de menos de 183 grados centígrados. El calor de la habitación convierte el oxígeno líquido en gas. Este metal se llama magnesio. Se calienta y hace reacción con el oxígeno del aire hasta formar óxido de magnesio. Cuando se calienta esta pieza de acero al carbono, también formará óxido. La superficie al rojo vivo está haciendo reacción con el oxígeno del aire que hay dentro del horno. Este brillo no es duradero, y si se introduce en agua fría, el óxido se astilla. Como el acero al carbono tiene un 95% de hierro, esto es óxido de hierro. Como en la oxidación se añade oxígeno, el peso aumenta, y por eso se pesan las piezas de acero en el horno. Como pueden ver, el óxido empieza a formarse rápidamente en el acero al carbono, luego va más despacio.
Esto se debe a que al principio resulta más fácil que se unan los átomos de hierro y oxígeno, pero a medida que el óxido de hierro se espesa más, existe una mayor dificultad para que los átomos de hierro hagan reacción con el oxígeno. Sin embargo, nunca deja de formarse y al final el acero al carbono puede quedar totalmente destruido. La oxidación del acero inoxidable es mucho más lenta. El cromo del acero forma un óxido que hace más difícil la unión del metal con el oxígeno y hace que el acero inoxidable sea resistente al calor. Nunca debe utilizarse el acero al carbono en un ambiente tan caluroso como este. Por eso el suelo de este horno está fabricado de acero inoxidable. De todas formas, los aceros inoxidables no son solo válidos para las altas temperaturas. Hay muchos que se utilizan para resistir la corrosión del agua o de líquidos mucho más agresivos en las plantas químicas. Para explicar la diferencia entre el acero inoxidable y el acero al carbono hay que empezar con un experimento de corrosión húmeda. Estos 3 tubos contienen piezas de acero al carbono y estos 3 tienen piezas de acero inoxidable. Al agitar, el aire entra en el agua fría. El agua aireada se mete en uno de los tubos que contiene acero al carbono y en otro que tiene acero inoxidable. Por medio de la ebullición se está quitando el aire de esta agua. Al mismo tiempo se llenan los tubos de ensayo hasta arriba, de forma que no quede nada de aire dentro. Los tapones también están sellados para que no entre nada de aire. A los 2 últimos tubos no se les añade nada. Solo se oxida el tubo que contiene acero al carbono con aire y agua. Esto es debido a que la corrosión húmeda es un proceso electroquímico que requiere agua y oxígeno. Si se pone una pieza de acero en agua aireada, se disuelven unos átomos de hierro formando partículas cargadas positivamente que se llaman iones. Cuando sucede esto, los electrones que se han quedado atrás se mueven por el acero para asentarse donde puedan reaccionar con el oxígeno y el agua para formar iones hidroxilos. Entonces reaccionan con los iones de hierro y forman óxido de hierro. Pero el óxido de hierro no protege el acero y la corrosión continúa. Como el agua hervida no contiene oxígeno, no se puede producir la reacción hidróxila. No se puede formar óxido de hierro y el acero al carbono no se oxida. Una explicación sencilla de por qué el acero inoxidable no se oxida es que los átomos de cromo de su superficie se oxidan formando una capa que previene cualquier otra ionización y detiene la corrosión. A esto se llama la capa pasiva. Si se eliminan algunos átomos de cromo en esta zona, reacciona creando una capa pasiva nueva, y así continúa la protección. Por eso el acero inoxidable se utiliza mucho en las industrias proclives a la abrasión, o en aplicaciones diarias como esta. Antes hemos visto cómo los átomos de metal disueltos en agua formaban iones de metal cargados positivamente. Los electrones que dejan detrás producen una carga negativa y si no hay oxígeno, este voltaje se desarrolla a otros pasos de ionización. Los metales se pueden clasificar midiendo estos voltajes. También ustedes pueden pronosticar qué ocurrirá cuando se ponen 2 metales diferentes en un electrolito y se conectan juntos, formando un par galvánico. El metal de mayor voltaje de corrosión húmeda actúa como ánodo. Empieza a corroer y los electrones fluyen al otro metal. Esto favorece al cátodo, donde se asienta la reacción del oxígeno y no se corroe. Cuando se conectan el aluminio y el acero inoxidable, el aluminio ejerce de ánodo.
Por eso no se deben utilizar remaches de aluminio en el acero inoxidable, porque se corroerán como se puede ver. Obviamente se puede prevenir la corrosión galvánica manteniendo los metales secos o aislados eléctricamente unos de otros. Sin embargo, los remaches de acero inoxidable sí se pueden utilizar con el aluminio, siempre que su zona de superficie relativa sea la suficiente para tolerar la pérdida de densidad del espesor del aluminio. Por otra parte, se puede utilizar la corrosión galvánica para proteger un metal. Por ejemplo, la galvanización protege al acero al carbono, ya que el revestimiento de zinc hace de ánodo y se corroe antes. Lamentablemente, la protección desaparece cuando se acaba el zinc. El agua del mar, salada, es muy corrosiva, pero las patas de acero al carbono de esta plataforma costera están protegidas por bloques de magnesio unidos a ellas. Este es el interior de un condensador de vapor de agua de mar fría. La pieza de acero al carbono actúa como ánodo de sacrificio. Protege la chapa del tubo de acero inoxidable de la corrosión galvánica por los tubos de titanio más noble. Hay muchas veces que no se puede utilizar la protección galvánica. Y ahí es donde se utiliza la especial capa de óxido formada en el acero inoxidable. Se han desarrollado muchos tipos de acero inoxidable para resistir los diferentes ambientes corrosivos y las distintas condiciones de trabajo. El acero inoxidable garantiza que el trabajo sea seguro, que las cosas duren más, que nuestros alimentos sean más higiénicos y no contaminados. También se utiliza en los equipos de limpieza de tubos de escape de los coches y de centrales térmicas. Pero eso no es todo. Cuando el acero inoxidable viejo se convierte en chatarra, se vuelve a fundir para hacer un acero inoxidable nuevo de gran calidad. Para concluir, esto se puede hacer todas las veces que se quiera. Es el material que utilizarán las futuras generaciones, quizás para aplicaciones que ahora solo podemos imaginar en sueños. Muy bien. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Interesante, Inge. De acuerdo, muy bien. Bueno, ahora regresando entonces a la pregunta si todos los metales se oxidan, que preguntaba, no sé si era el ingeniero Steven o quién preguntaba. ¿Qué opinan ustedes? ¿Todos se oxidan? Hasta las manzanas, ingeniero. Ok, tal vez para hacerlo más preciso podemos decir que todos los elementos de la tabla periódica pueden estar sujetos a un proceso de oxidorreducción, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. En consecuencia, podemos decir que sí, todos pueden pasar por un proceso de oxidación. Y algunos pueden llegar a corroerse, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y controlemos. ¿Qué piensan del acero inoxidable? Que también se puede oxidar, Inge. ¿Correcto? Según el video, como que, vi que tiene, la verdad es que no me recuerdo qué exactamente, qué es lo que genera esa capa de protección que le da al acero inoxidable. Es correcto, sí. Entonces, ¿se oxida o se corroe el acero inoxidable? Según lo que entendí, desde mi punto de vista, creo que para mí es oxidación. Ok, ¿qué opinan los demás compañeros? ¿Se corroe o se oxida el acero inoxidable? Igual Se creería que corroe. oxidación.
Ok, en principio, bueno, entonces no debería llamarse acero inoxidable, ¿verdad? Porque sí pasa por un proceso de oxidorreducción. También lo vamos a ver más adelante. Pero, digamos, puede llegar a no corroerse si las condiciones en las que está inmerso no lo permiten. El acero inoxidable como tal busca prevenir los ataques de la corrosión. Pero si las condiciones son tan drásticas, puede llegar a corroerse sin ningún problema, ¿verdad? La soldadura como tal puede generar un problema de corrosión también. Si se acuerdan, en uno de los videos había una tubería de un oleoducto y en las uniones ahí precisamente estaba presente la corrosión. ¿Por qué creen que eso sucede? ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? Disculpe. En el video que vimos inicialmente, en el primero, había unos tubos de unos oleoductos que se veían bastante grandes en diámetro, pero que cabal en las costuras donde estaba la soldadura de la unión se veía corrosión y en el resto de la tubería no. ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Por las condiciones extremas? ¿Por la temperatura? Pero todo el resto de tubería también está va en las mismas condiciones. Aquí el ingeniero Diego dice por contaminación en la fusión. Puede ser, por contaminación puede ser. Pero recuerden que nosotros utilizamos nuestro proceso de soldadura tratando de evitar que existan contaminantes dentro de esa soldadura. Pero como tal, la soldadura es un tratamiento técnico, es decir, se somete a un cambio de temperatura importante, digamos, al metal, y eso puede favorecer la oxidación. Es decir, en esos momentos es más susceptible el metal para poder eh, pasar por la oxidación y posteriormente la corrosión. Y obviamente porque nosotros modificamos la estructura del grano del metal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con eso? Sí, Inge. Bueno, en resumen, entonces podemos decir que todos los elementos de la tabla periódica pueden pasar por un proceso de oxidación. De acuerdo a los metales o a los elementos con los que estén involucrados y al medio donde estén involucrados también. Puede ser beneficioso o perjudicial de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Sin embargo, ese proceso de oxidorreducción puede llegar a convertirse en corrosión en algunos metales como en el acero, que es uno de los que nosotros más estudiamos porque es lo que tenemos dentro de nuestra industria. Y pues eso es lo que tratamos de prevenir, de evitar que se llegue hasta ese punto de la corrosión. ¿De acuerdo? Inge, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en el video que veíamos qué elemento químico o qué componentes tiene el agua de mar que oxida la mayoría de los metales, como en el ejemplo que vimos en el video? Sí. Bueno, para empezar es un electrolito, ¿verdad? Nosotros recuérdense que tenemos, para que se dé la corrosión, tenemos que tener un ánodo, un cátodo y un electrolito. El electrolito, en este caso el agua salada, contiene una serie de minerales, ¿sí? La sal, que es cloruro de sodio, básicamente, ¿verdad? Que favorece el proceso de intercambio de electrones y eso acelera eh, el intercambio de electrones en el acero principalmente, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante que el acero es uno de los elementos que más fácil o tiene más predisposición a formar enlaces y en este caso a perder electrones, frente a otros elementos como, como el oxígeno o el agua, ¿no? Bueno, el oxígeno que está presente en el agua. No
sé si me deja entender, ingeniero Mario. Sí, bastante, Inge, bastante. Gracias ahí por la explicación. Vamos a hacer un ejercicio de eso también. Les anticipo también ahí que vamos a hacer un trabajo de esos en grupo, obviamente, pero creo que es muy significativo para entender todo este proceso. Muy bien, les compartí ahí una